dos. Y cuando hablamos de que fundamentalmente son dos, nos estamos refiriendo a la libertad y al poder. Cuando hablamos nosotros de lo que es todo lo relativo a la libertad y al poder, tenemos que arrancar por el concepto de libertad. El concepto de libertad concluimos que es la capacidad que tiene un individuo de poder autodeterminarse, es la capacidad que tiene el individuo de poder autodeterminarse sin ninguna coacción o limitación alguna, salvo los límites establecidos en la ley, ¿sí? Eso será la definición de libertad. Y cuando hablamos de poder, ahí hablamos en un giro de 180 grados. Aquí arrancamos diciendo que es la capacidad de poder influir o de poder determinar la conducta de otro individuo conforme a todos aquellos casos expresamente establecidos en la ley. Cuando hablamos nosotros que existe el poder, también tenemos que decir que el poder puede dividirse o puede, mejor bien dicho, clasificarse en aquellas situaciones que van a expresar las manifestaciones de poder. Cuando hablamos de que el poder se puede basar en la capacidad de organización que tenga un Estado, se le conoce como condicionado. Cuando hablamos de que se va a basar en la personalidad de un líder, sabemos que es condigno. Y el otro, que es que se deriva o se relaciona con la capacidad económica que tenga este Estado. Y el poder lo vamos a denominar de tipo compensatorio. Cuando hablamos nosotros de quiénes serán los elementos subjetivos, cuáles son los sujetos que intervienen en el poder, nos estamos refiriendo a que son dos. Uno de ellos es el que ejerce el poder. ¿Quién ejerce el poder? Pues lo ejerce el gobernante, lo ejerce el gobierno. Y es hacia quién va dirigido ese poder. Este es el pueblo. Y cuando ya quedamos nosotros en estos elementos, ya podemos pasar a la propia naturaleza jurídica del derecho constitucional. Yo les hago la referencia de que para poder clasificarlo, de que si es de naturaleza pública o privada, sin entrar en detalle, que otra de las clasificaciones que encontramos, decimos que tiene que ser de naturaleza pública. Primero porque es irrenunciable, es imperativo, su interpretación es estricta, ¿sí? Las facultades deben estar establecidas de forma expresa. Vamos a encontrarnos que en el derecho público se regulan relaciones entre estados y entre el Estado con los particulares. No va a poder ser en ningún momento de naturaleza privada. Cuando arrancamos nosotros a ver definiciones del derecho constitucional, pues yo les decía que lo más fácil era tratar de determinar los elementos que son objeto de su estudio. Y cuando hablamos de esa definición del derecho constitucional, tenemos que decir que es aquella rama del derecho público que se encuentra conformada por un conjunto de principios, normas y doctrinas, a través de las cuales nosotros tenemos por objeto de estudio los derechos o garantías fundamentales de los individuos, la organización y estructura básica del Estado, y las llamadas garantías constitucionales. Yo les hacía ahí una breve referencia, lo vamos a ver un poco más ampliado más adelante, con lo relativo a qué es una garantía fundamental y qué es una garantía constitucional. Bueno, las garantías fundamentales son aquel catálogo de derechos, son aquel catálogo de instituciones propias en las cuales se van a consagrar todos aquellos derechos inherentes, mínimos a la persona humana. Y cuando hablamos de que son aquellos mínimos e inherentes a la persona humana es porque son inseparables. Primero porque tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de una garantía fundamental, estas, dentro de ese catálogo enorme que nos vamos a topar nosotros, nos encontraremos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho, etcétera, a la vivienda, al trabajo. Y vamos a toparnos nosotros de que estas garantías necesitan obligadamente mecanismos que los protejan. Necesitan obligadamente algún tipo de mecanismo que permita llegar a resguardarlos del abuso del ejercicio del poder. Bueno, eso fue lo que vimos en la clase número 1. Yo les decía, bueno, ya tenemos suficiente material y elementos para divertirnos solamente en esta clasecita que vimos. No recuerdo exactamente si fueron 5 o 6 diapositivas las que yo les mandé. Claro, sin tomar en cuenta la inicial, donde yo les pongo nada más la referencia. Pero no es mucho, si ustedes lo ven en cantidad de diapositivas, pero la cantidad de información es bastante alto. Así es que, como acostumbro, pues yo siempre doy la clase, luego hacemos un breve repasito, más lo que ustedes ya leyeron después de la clase. Con eso creería yo que las dudas o preguntas que pudieran tener, más sus apuntes que van tomando mientras yo estoy impartiendo la clase, creo que ahí vamos avanzando, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a arrancar ya en materia el día de hoy.
con relación a la sesión número 2. Si escuchan ruido al fondo es porque el día de hoy, bueno, tengo que pedirles primero su comprensión, les comento, para quienes me están viendo en este momento, pues bueno, hoy estamos en tema de elecciones del gobierno universitario de la Universidad de San Carlos. Se están llevando a cabo 3 procesos electorales. Hoy estamos hablando de elección de electores para que puedan conformar los cuerpos electorales para elegir al próximo decano, también al representante del Colegio de Abogados ante el Consejo Superior Universitario, y también se está eligiendo al vocal tercero de la Junta Directiva, que es el vocal profesional, que son los que están siendo hoy objeto de elección, y por eso me ven aquí un poquito más casual de lo de costumbre, ¿verdad? Que estoy sin saco, pero como comprenderán, estoy adentro de mi carro dando la clase, así es que solo carga mi archivo y les empiezo a compartir la pantalla. Así solo les doy el breve explicación de por qué hoy no estoy, hoy estoy un poquito informal, ¿verdad? Voy a apagar mi cámara porque el día de hoy es prácticamente imposible que me puedan ver bien acá. Apenas creo que me distinguen ahí con la luz, así es que mejor voy a apagar mi cámara, ¿vieron? Y en este momento ya arrancamos. Bueno, creo que hay alguien por ahí queriendo entrar. Permítanme un segundo. Le damos acceso. Cuando hablamos nosotros, ¿se recuerdan ustedes de la definición del derecho constitucional? Uno de los, ya establecimos que su naturaleza jurídica es de derecho público, pero también hablamos de que se encuentra conformado por un conjunto de principios. Y bueno, hoy arrancamos con el tema de los principios del derecho constitucional. Vamos a tratar de agotar el día de hoy la clase completa. Cuando hablamos nosotros de los principios de una rama del derecho, nos estamos refiriendo a aquellas bases filosóficas, aquella fundamentación, la esencia del por qué existe. ¿Sí? Y cuando hablamos nosotros de estos principios, siempre tenemos que arrancar por excelencia, hablando del principio de supremacía constitucional. Fíjense que el principio de supremacía constitucional llega a ser tan importante en nuestro ordenamiento jurídico, de que tenemos que decir que se encuentra fundamentado no solamente en nuestra norma fundamental, como es la Constitución Política de la República de Guatemala, sino que también se encuentra fundamentado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Fíjense que cuando hablamos y definimos al principio de supremacía constitucional, nos estamos refiriendo a aquella relación que existe de supra y subordinación en el que las normas dentro del ordenamiento jurídico se establece que la Constitución es la norma suprema, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que existe un ordenamiento jurídico y que dentro de ese ordenamiento jurídico existen normas supra, que estamos hablando que son superiores, y hay normas que son subordinadas, que deben de guardar congruencia con lo que se establece en esa norma que está porque es superior. Y esto es el principio de supremacía constitucional. Cuando hablamos nosotros de este principio de supremacía constitucional, para fundamentarlo en nuestra Constitución lo encontramos en el artículo 44, segundo párrafo, artículo 175 y 204. Normalmente, cuando estoy en clase, yo lo que hago en este momento es, miren, saque su Constitución y me leen el artículo, ¿verdad? Así es que, por favor, un voluntario, así no solamente escuchan mi voz, me gustaría que saque su Constitución y leen una lectura, porque ya yo de memoria me sé lo que establecen estos artículos. Con el 44, por favor, ubíquense en el segundo párrafo.
ahí alguien puede levantar la mano y yo con mucho gusto, porque voy a estar tratando de darle admisión a algunos de sus compañeros. No sé si alguien me hace favor, por favor, ahí si fuera tan amable, de poder darle lectura al artículo 44, segundo párrafo. Yoli. Muy bien, Alejandra, por favor. Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Quiero que ahora, por favor, Alejandra, sea tan amable de ir al artículo 175, por favor. Ok, Lick, ahorita lo busco. Ya, Lick, ya lo tengo. Por favor. ¿Todo el artículo? Por favor. Artículo 175, jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso jure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Ok, ahora quiero que se vaya al 204. Ok. Condiciones. Ya lo tengo, Lick. Por favor. Artículo 204. Condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Bueno, fíjense que aquí, muchas gracias, Alejandra, le agradezco mucho. De nada, Lick. Si ustedes se dan cuenta, hay una reflexión que a mí una vez, algunos años, esta es la realidad, hace algunos años me hacía un alumno. Él me decía, mire, ¿para qué lo pusieron tantas veces? Y yo le decía, pero fíjese que todavía falta más, porque todavía nos encontramos que en la ley de amparo también lo colocaron. Es como que, para que por si no le quedó claro, este principio, esa relación de supra y subordinación que tienen las normas jurídicas que conforman un ordenamiento jurídico, va a prevalecer la norma fundamental por sobre todas las demás. O sea, aquí claramente nos queda, y no queda mucha duda, de que al final de cuentas lo que nosotros vamos a tener que observar en cualquier situación en las que nos veamos, en cualquier situación jurídica o política, cuando acudimos a nuestra Constitución, si ustedes se dan cuenta, se está estableciendo esa relación de supra y subordinación. Fíjense que sería imposible tener normas de la misma jerarquía, del mismo valor jerárquico. No podríamos nosotros tener ese tipo de normas. Ese tipo de normas nos harían de tipo horizontal y sería un dolor de cabeza saber qué aplicamos y qué no. Imaginémonos que existe una misma situación regulada en 2 o 3 normas jurídicas. Imaginémonos que este supuesto llegara a darse. ¿A cuál le vamos a dar valor? Pues bueno, es el principio de supremacía constitucional. Ese principio de supremacía constitucional nos está diciendo, mire, hasta arriba, hasta la cúspide, la más grande, la que sostiene todo el ordenamiento jurídico, si usted lo quiere poner a la forma inversa, sobre la cual deben estar fundamentados todos, es la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? No hay otra. Y las demás normas jurídicas, entonces, ¿cómo quedan? Bueno, miren, yo les hice siempre hago un cuadrito en el que se explica esta situación. Por supuesto, antes de avanzar, para complementar ya su lectura, para no leer lo mismo prácticamente otra vez, bueno, no es la misma redacción, pero establece prácticamente lo mismo. Por su cuenta, ya ustedes, al finalizar la clase, o el día de mañana, el día domingo, el día lunes, el día que ustedes deseen,
en su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, lean por favor el artículo 3 y el 114. ¿Sí? Bueno, pero fíjense que en esta supremacía constitucional en el cual encontramos la llamada jerarquía normativa, ese principio de jerarquía normativa muchas veces se le da una denominación equivocada, se le da una denominación que no es, probablemente ustedes lo encuentran hasta en libros, denominado como la pirámide de Kelsen. Solamente esto es para su conocimiento general, no es algo que yo les vaya a preguntar en su examen, pero no digan la pirámide de Kelsen, por favor. Kelsen nunca supo que hubo una pirámide. Kelsen lo que hizo fue hacer una estructura jerárquica de las normas jurídicas, y en esas normas, esa jerarquía, esa norma jerárquica que quedó, lo que hace Kelsen es en un libro, en un tratado completo, imagínense, ni siquiera es el dibujito que muchas veces miramos, a Kelsen le llevó un estudio profundo, enorme, de poder él determinar todas las variables posibles de normas jurídicas que existen dentro de un ordenamiento jurídico. Y ese es el principio de jerarquía normativa. Antes de que ustedes digan, y les digo yo, porque es lo correcto, es lo técnico, es lo que ustedes deben manifestar cuando ya sean profesionales, cuando estén en su técnico profesional, pues no digan nunca la pirámide de Kelsen, porque la pirámide de Kelsen no existe. Lo que existe es el principio de jerarquía normativa. Este principio de jerarquía normativa lo que establece que es que van a coexistir, las normas jurídicas, pero en una relación de supra y subordinación. Dentro de las normas jurídicas, en la forma en que las cuales las podemos clasificar, porque eso es lo que más nos interesa saber, existen dos corrientes. Fíjense que hay una corriente que es la más antigua, que es la que más podríamos tomar como válida para muchos, es la de la prevalencia del derecho interno. En esa prevalencia del derecho interno, en la estructura que quedaría, yo les hago este cuadro de esta manera acá, hasta arriba, la norma más importante, la que vamos a tomar como base de las demás, es la Constitución. Y por eso yo les pongo ahí entre comillas, entre paréntesis, la norma fundamental. ¿Cómo quedaría después? ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va agarrando forma el ordenamiento jurídico? Bueno, luego aparecen los llamados tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esto está regulado en el artículo 46 de la Constitución. Vamos a leer el resto de la estructura y por último vamos a leer el artículo 46. ¿Oyeron? ¿Cuáles son las normas que vienen después? Son las llamadas normas constitucionales. Normas constitucionales son aquellas que tienen la misma categoría de la Constitución, pero siempre que contradigan estas normas tanto a la Constitución como a un tratado internacional, va a prevalecer el tratado internacional. Y ahí les pongo yo con un Romano 2, a la par de las normas constitucionales, a la llamada jurisprudencia constitucional. Cuando nosotros hablamos de las normas constitucionales, que son 4, son la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, la ley electoral y de partidos políticos, la ley de orden público y la ley de emisión del pensamiento. Muchas personas le colocan como ley de libre emisión del pensamiento. La denominación no es esa, ¿sí? La denominación correcta es la ley de emisión del pensamiento. No existe libre emisión del pensamiento porque no hay coacción. En ese momento no podemos hablar de eso, ni tampoco es la denominación adecuada. Y cuando hablamos de la jurisprudencia, es aquellas interpretaciones que hace el máximo órgano constitucional, y a través de esta interpretación que hace el máximo órgano constitucional de las normas jurídicas, nos vamos a topar nosotros de que se convierten aplicables. Se convierten aplicables en el ordenamiento jurídico. No podemos dejar de aplicarlas, y más aún, se convierten en unas normas que jerárquicamente van a quedar arriba de las otras. En el caso de Guatemala, la llamada jurisprudencia constitucional, la denominación que nosotros le hemos dado, no es de jurisprudencia constitucional, ¿sí? No le hemos dado esa denominación. Nosotros le hemos dado la denominación
de doctrina legal, ¿sí? Nosotros aquí no le damos la denominación de jurisprudencia constitucional como normalmente o habitualmente lo hace la doctrina y lo hacen las normas jurídicas, sino que por el contrario nosotros le denominamos doctrina legal. No les coloqué ahí el artículo, pero por favor, quiero que tomen nota. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la fundamentación jurídica de José Robles, miren, no sé si alguien le puede, José Robles, es que me salió un mensaje por acá que estoy viendo. Alguien quiere entrar a Facebook, miren, yo ya lo estoy transmitiendo desde Facebook, ¿verdad? Entonces no sé si alguien lo conoce. Voy a contestarle en este momento Permítame un segundo, le voy a escribir a él acá que solamente estamos por mí. Permítanme un segundo. Bueno, disculpen. Bueno, en el artículo 43 de nuestra ley de amparo, que les digo que por favor tomen nota, es donde nosotros vamos a encontrar fundamentada la jurisprudencia constitucional, que en nuestro caso es la doctrina legal. Ahora, ¿cuál es la fundamentación para decir que tenemos esto regulado nosotros? Bueno, vean, el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, no sé si alguien lo tiene a la mano, ¿sí? No sé si alguien lo puede tener ahí a la mano, pero si no, pues yo me voy a permitir darle lectura en este momento. Es doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de las otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal, que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la misma Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia doctrina, de su propia jurisprudencia, perdón, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Bueno, eso es lo que establece el artículo 43 de la Ley de Amparo. Entonces, si se dan cuenta, ya nosotros tenemos ahí en la misma categoría, porque ya el Tribunal Constitucional, que en nuestro caso es la Corte de Constitucionalidad, ha emitido 3 fallos sobre un mismo hecho, sobre situaciones que son iguales, en un mismo sentido. Entonces ya no hay necesidad de volver a buscar una nueva interpretación, porque es aplicable, salvo que la misma Corte se separe de su doctrina legal, emita otros 3 fallos y ya cambie. Mientras no existan 3 fallos, esa jurisprudencia se mantiene como válida. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda por dónde vamos, ¿sí? Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, quiero que vayan tomando nota, porque me interesa más que avancemos a que vayamos resolviendo dudas en el camino. Cuando lleguemos al final de este principio, yo les voy a hacer ahí el espacio, dejarles el espacio para que ustedes puedan emitir las preguntas o dudas que tengan. Bueno, dentro de esa jerarquía normativa de la supremacía constitucional, nos topamos que existen las denominadas normas ordinarias. Estas normas ordinarias lo que vienen a hacer es a desarrollar los preceptos contenidos en una norma fundamental. Estas normas vienen a desarrollar, vienen a ser operativa, vienen a hacer que de alguna forma nosotros tengamos como poder determinar cuál va a ser esas normas que estamos llevando a cabo. Cuando decimos esas normas que estamos llevando a cabo es, por ejemplo, la ley del organismo judicial, el Código Civil, perdón, ahí se me fue una doble letra de disculpen, el Código Penal, el Código Notariado, etcétera. Todas estas normas de tipo ordinario, todas estas normas, Código Procesal Civil y Mercantil, Código Procesal Penal, todas estas normas denominadas como código o ley, que son decretos leyes, todas estas van a estar comprendidas dentro de las denominadas normas ordinarias. Y luego vienen las normas reglamentarias. Estas normas reglamentarias lo que vienen a hacer es a desarrollar todo lo contenido en las normas ordinarias. En estas normas reglamentarias nos topamos, por ejemplo, todos los reglamentos.
reglamento de la ley de tránsito, reglamento de la ley de armas y municiones, etc. Todo aquello que venga a regular una ley se convierte en una norma reglamentaria. Solo para que ustedes vayan tomando nota, no me interesa tanto el tema de que lo vayan ampliando, pero bueno, es un tema que ustedes en Introducción al Derecho 1 lo tuvieron que haber agotado, lo tuvieron que haber visto. Las normas reglamentarias únicamente existen para desarrollar leyes. Los que no necesitan un reglamento para poder aplicarse son los decretos, ¿sí? Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? Bueno, no es lo mismo hablar del código de notariado que por sí mismo se convierte en operativo, que por ejemplo hablar de la ley de tránsito, que necesita reglamentos para poder volverse operativo, ¿sí? Es delegada a otra entidad quien va a llevar a cabo esa explicación o esa determinación. Siempre que nosotros analicemos esto, tenemos que considerar esos aspectos. Y por último, nos vamos a topar con las normas individualizadas. Vean, en las normas individualizadas nos vamos a topar pues prácticamente con la materialización de todas las demás normas, porque acá nosotros las vamos a encontrar, por ejemplo, en los contratos y en las sentencias. Si escuchan un poquito de viento ahí, es que encendí mi carro porque está un poquito caluroso estar aquí dentro del carro ahorita, ¿vieron? Así es que les pido su comprensión. Si escuchan un poquito de viento por ahí, solamente es para que vayamos a no sentirme tan incómodo. Bueno, conforme al principio de jerarquía normativa, en la que existe la primera corriente doctrinaria, que es la más antigua, en la cual prevalece el derecho interno, nos topamos que tenemos esta estructura. Ahora, está la otra corriente doctrinaria. ¿Cuál es? En esta va a prevalecer el derecho internacional. ¿Cómo quedaría la estructura de esta otra corriente doctrinaria? Que también tiene mucho que ver con el llamado de control de convencionalidad. Acá, en la cúspide de todas las normas jurídicas, están los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Luego, la Constitución, luego las normas constitucionales y la jurisprudencia constitucional, y luego ya vienen las demás normas que ya les he explicado. Estas vendrían a ser, o estas son las dos corrientes doctrinarias. Quiero que alguien me haga favor de leerme el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala para que lo puedan ustedes escuchar, quienes no la tengan a la mano, que tal vez solo están en el celular, y que podamos hacer una breve discusión del mismo. Alguien que me haga favor de leerlo, si fueran tan amables. Bueno, que no sea quien tiene música encendida. Pues. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Y fíjense que aquí es donde viene, muchas gracias a la compañera que hizo favor de leerlo, disculpe que no estaba dándole acceso ahí, no tomé nota quién era que me estaba leyendo, creo que fue Fernanda, ¿verdad? Fernanda Valdés. Les quiero, para que ustedes se den una idea, aquí nosotros analizamos, cuando hablábamos de la prevalencia del derecho en la jerarquía normativa, nos topamos específicamente de que existen dos corrientes. Y en esas dos corrientes, aquí es que tomemos una postura. ¿Sí? Aquí debemos tomar nosotros una postura porque la primera corriente dice sí, porque dice tratados internacionales en materia de derechos humanos, y estas normas, como son ratificadas por medio de un decreto del Congreso de la República, estas normas que son elaboradas por parte del Congreso de la República, se convierten en una norma ordinaria, pero que va a prevalecer por las demás. Eso es lo que establece esta interpretación, que al insertarlas en nuestro ordenamiento jurídico, pasan a formar parte del mismo, mas no podrán estar por encima de la Constitución, en base en el mismo artículo 46. El mismo artículo 46, al interpretarlo, resulta de la misma manera.
Y cuando hablamos de que inicia de la misma manera, nos topamos con que aquí se dice no. Aquí, por el contrario, nosotros tenemos que observar de que no. Estos tratados internacionales en materia de derechos humanos van a estar por arriba de lo que la Constitución establece, porque es un control convencional que se hace de las normas. Este control convencional que se hace de las normas jurídicas, lo que trae como consecuencia es que como el derecho interno incluye a nuestra Constitución, también esta va a quedar supeditada o va a quedar relacionada a lo anterior. Vamos a abrir ahorita un espacio de preguntas porque, como les digo, este tema despierta muchas pasiones. Particularmente es uno de los temas que a mí más me gusta explicar, el tema de los principios. Así es que si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, preferentemente las vamos redactando en el chat, ¿verdad? Si fuera posible. Si alguien nos hiciera favor de tener alguna pregunta, de todas formas, pues ustedes me pueden ahí dirigir. Si quiere alguien levantar la mano, la levanta. Yo le doy el espacio para que lo pueda utilizar. Y ustedes tienen en este momento para que resolvamos dudas principio por principio, porque sí son varios principios, pero me interesa que vayamos tomando el hilo, porque vamos en un orden lógico. Yo los ordeno de tal forma de que ustedes puedan llevar la secuencia y la sincronización de todos los principios, ¿verdad? Que un principio vaya de la mano con el otro, de la explicación que yo les estoy dando. Así es como yo lo voy trabajando. Así es que si alguien tiene alguna pregunta, o si no tiene ninguna pregunta, pues si quedó todo claro con el principio de supremacía constitucional, pues entonces avanzamos al siguiente. Ok, entonces creo que estamos claros, así es que mejor avanzamos ahora. ¿Qué son o cuáles son los conceptos, perdón, antes de que avancemos en el siguiente principio? Los conceptos que debemos conocer para poder comprender de una mejor manera el principio de supremacía constitucional. Creo que le di no admitir a uno de sus compañeros, qué pena, pero ojalá que vuelva a probar a entrar. Un poquito incómodo estar acá dentro del carro. Pues realmente vienen siendo tres. O sea, hay tres conceptos que debemos conocer. Estos ustedes probablemente ya los vieron tanto en política como en introducción al derecho, y muy seguramente ya lo vieron ustedes en teoría del Estado. No sé si alguien puede apagar su micrófono por ahí, por favor, si fuera tan amable. Los conceptos que ustedes deben manejar o conocer para poder desarrollar de mejor manera el principio de supremacía constitucional. Tenemos 1, ordenamiento jurídico, 2, Estado de Derecho, y 3, Estado constitucional de derecho. Cuando hablamos nosotros de ordenamiento jurídico, nos estamos refiriendo al conjunto de normas jurídicas de distinta jerarquía que se aplican en un territorio determinado y en un tiempo determinado. Cuando nosotros hablamos de Estado de Derecho, es el sometimiento voluntario de un individuo a un orden o un ordenamiento jurídico determinado. Estado constitucional de derecho es el establecimiento de una norma suprema dentro de todo el ordenamiento jurídico, en el que todas las demás normas jurídicas guardan congruencia con lo establecido en la Constitución. Creo que alguien escribió una duda por ahí en el chat. Yo no he puesto todavía ejemplos de lo que están preguntando, pero bueno, dentro de las preguntas que está, dar otro ejemplo, la ley de prisión del pensamiento. Bueno, Karen, no he dado ningún ejemplo. Sí, no he dado ningún ejemplo. No me he metido a la ley de emisión del pensamiento, porque esto ustedes solo díganme sí o no. No vieron nada de esto en introducción al derecho. Absolutamente nada de esto. Bueno, Bresner me dice que no. Ok. Sí. Alguien dijo que sí, que creo que fue Noé Eduardo. Y bueno, pues todo. Sí, lo vimos. Fernanda dice que sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, miren, no me voy a meter mucho a ese temita porque entonces no avanzamos con el nuestro, y lo que me interesa es que avancemos con este, ¿verdad?
Lo que más me interesa es que vayamos avanzando con nuestra clase. Puntualmente, y para ir tal vez llegando a una explicación muy rápida, miren, pues las normas constitucionales que yo les estoy desarrollando ahí son 4. Una de ellas es la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Miren, estas leyes surgen, nacen, y lo vamos a ver un poquito más adelante. No me quiero meter mucho en esto porque no quiero que corramos antes que camine. Quiero que vayamos pasito a pasito, ¿verdad? Primero, así es. Primero caminamos, luego corremos y así nos lo llevamos de una forma bien ordenada. Cuando hablamos nosotros de la ley, por ejemplo, de estas leyes, normas constitucionales, que son 4, surgen para proteger garantías fundamentales. Por ejemplo, la ley de emisión del pensamiento, esta lo que viene a hacer es proteger, garantizar que yo como individuo tenga la libertad y tenga la capacidad plena de poder emitir y decir lo que pienso, ¿sí? Por supuesto, no hay derechos absolutos, ya lo vamos a ver también, pero a mí lo que más me interesa es eso, saber que hay una norma que viene a protegerlo. Así es que con los ejemplos de esto, conforme vayamos avanzando en la clase, vamos a hacerlo. Bueno, ahora voy a empezar un poquito con el tema de las dudas. Norma me pregunta, en materia de derechos humanos, ¿es o no viable la aplicación de la pena de muerte? Voy a tomar nota de eso porque creo que alguien más la preguntó también. La que preguntó Karen, pues ya le expliqué la situación, que no he dado más ejemplos. Evelyn también pregunta de la pena de muerte. Freddy también. Bueno, miren, les comento cuál es el tema de la pena de muerte. En las dos tesis, fíjense que la pena de muerte está establecida en nuestro ordenamiento jurídico como una pena principal, junto con la pena de prisión. Son las llamadas penas principales. Y esta, lo que tiene de particular, lo que tiene de característica, es de que existe un tratado internacional en materia de derechos humanos en el cual Guatemala ratifica y dice, bueno, nosotros decimos no estamos a favor de la pena de muerte, es que nosotros ya tenemos un tratado que de alguna forma me viene a decir a mí no es aplicable. Bueno, miren, aquí tenemos una discusión profunda, es una discusión, ay, ¿cómo decir la palabra? Una discusión bien enraizada con relación de si es aplicable o no es aplicable. Si nosotros lo hacemos conforme a lo que establece nuestra Constitución, sí es aplicable. Ahora, aquí va la explicación del por qué no la estamos aplicando. O sea, no la estamos aplicando porque no tenemos un procedimiento para conocer el último recurso. Fíjense ustedes que en ordenamiento jurídico penal existe lo que se le conoce como el indulto. El llamado indulto es un resabio, es lo que queda del poder monárquico. Es todavía aquellos extremos que nos quedan del monarca. Por ejemplo, el perdón que hacía el rey a algún individuo, eso es el indulto. Ahora, ¿por qué para nosotros ya no es aplicable? Porque nosotros ya no tenemos un monarca, ya no tenemos un rey, no vivimos en ese estadio social, así es que por lo tanto, el indulto ya en teoría tendría que haber quedado fuera, pero no. Fíjense que el indulto sigue siendo todavía aplicable. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Guatemala el único que le puede perdonar a usted el pago de la multa de impuestos es el presidente de la República. Yo les pongo eso como ejemplo porque hay un procedimiento para seguirlo, pero en el caso de la pena de muerte, establece que hasta que hayan sido agotados todos los recursos. El tema es que no hay procedimiento para conocer el indulto presidencial. ¿Sí? Prácticamente hemos dejado en un limbo si un juez resultara aplicando la pena de muerte, un tribunal de sentencia, viniera a aplicar la pena de muerte, pues no hay un último recurso. O sea, se van a ir a una casación seguramente, van a tratar de agotar la justicia constitucional a través de un amparo, van a irse una apelación de amparo, etcétera. Van a hacer un amparo, muchas cosas que van a tratar de pelear. Una apelación especial, luego se van a ir a la casación, ustedes lo van a ver en el procesal penal dentro de unos meses, un año y medio más o menos. Pero al final de cuentas, no hay procedimiento para conocer el indulto. Entonces, ese resabio, ese mal recuerdo que nos queda de la monarquía, que lo tenemos todavía vigente en nuestro ordenamiento jurídico,
Bueno, mejor no hubiera dicho absolutamente nada, que hoy teníamos buena. Espero. ¿Me escuchan? Sí, Lick. Sí, licenciado. Mejor no le hubiéramos echado flores a Claro, ¿va? Porque ya me dejaron tirado otra vez. No, el tema les cuento, es que como estoy en el centro de votación acá en el Club La Aurora, me imagino que está saturado, así es que me imagino que por eso se cortó un ratito, pero ya creo que ya tenemos 140 personas nuevamente en línea. Bueno, como les decía, ese recuerdo, ese resabio que quedó todavía del indulto, hace que en el estado de Guatemala queden ese tipo de situaciones, ¿verdad? Nosotros, al final de cuentas, tenemos que tomar en consideración varios aspectos. Pero, como les digo, al final de cuentas, nosotros vamos a formarnos un criterio. Yo no les puedo imponer a ustedes cuál es el criterio que para mí es el que tienen que utilizar ustedes. O sea, yo les dejo a ustedes cualquiera de las dos posibilidades, que ustedes lo lean, que ustedes lo analicen, que ustedes puedan llegar a decirme, bueno, mire, para mí yo me voy mejor con la corriente que prevalece el derecho internacional, pero en materia de derechos humanos está por encima de la Constitución, este es el control de convencionalidad todavía ahora, el bloque de constitucionalidad que vas a formar parte, etcétera, que es lo nuevo que se está hablando de ese tema. Pero también ustedes pueden ser de la corriente más antigua que dice, no, yo considero que prevalece el derecho interno, que para eso nosotros tenemos una constitución y que para eso nosotros hemos tenido un conjunto de personas, un conjunto de tratadistas, han habido tesis, desarrollos doctrinarios, publicaciones, ensayos, en los cuales pues cada quien toma su postura. Yo normalmente hago este ejercicio en clase y no se puede porque evidentemente es muy complicado que todos puedan hablar, pero tal vez dos personas que levanten la mano inicialmente, que me digan con cuál postura se quedan, indistintamente quien levante la mano, pues yo con mucho gusto se la doy, y tal vez solo me interesaría saber cuál es la postura que ustedes... Oscar Páez dice rotundamente no, dijo Oscar por ahí, vamos a ver, no sé qué dice Oscar, pero vamos a leerlo. Espérenme, vamos a leer el chat primero, porque creo que están colocando en el chat. Roberto dice, Guatemala debería salirse del pacto de San José, urge fusilar a criminales, es lamentable que los derechos humanos protejan a los delincuentes y que todavía así se les pague indemnización por matar a los delincuentes. Ok. Oscar dice rotundamente no, todas las repercusiones que esto traería, eso para Guate, sanciones, etc. William dice que prevalece el derecho interno, no debemos tener injerencia extranjera. Fernanda dice también que el derecho interno. Rocío dice, pero con los tratados no puede aplicar. Bueno, es que mire, aquí está el tema de la interpretación. Aquí vamos al tema de la interpretación. Aquí estamos nosotros sujetos a quién va a interpretar las normas, Rocío. O sea, sí, yo entiendo, yo como juez me cae un tribunal de sentencia y a mí me toca analizar este tipo de situaciones y pues evidentemente para mí va a ser complejo porque por un lado hay un grupo social, ustedes lo están viendo ahorita en su curso de Derecho Penal con el tema de las penas y de las clases de penas que existen y en los elementos positivos de la teoría del delito, cuando hablamos de qué es la culpabilidad, qué es la punibilidad, cuando hablamos nosotros de esa culpabilidad que tiene que analizar un juez de sentencia y dice, bueno, es que si la culpabilidad es el juicio de reproche que le hace la sociedad a un individuo por haber cometido haber cometido un delito, por haber sido, la conducta que él siguió puede ser tipificada como delito, pues si yo considero que es culpable, ese juicio de reproche, ese reclamo que me hace la sociedad a mí porque cometí un delito,
tiene que ir de la mano con la proporcionalidad de la pena, ¿sí? Y cuando hablamos de esa proporcionalidad de la pena es analizar, ¿será que yo estaba leyendo algunas cosas que me parecen absurdas? Por ejemplo, dicen, entonces aplíquenle la pena de muerte a los políticos corruptos. Bueno, yo les pregunto, ¿y si matando a los corruptos recuperamos el dinero? ¿Será que vamos a recuperar la plata que nos quitaron? No. Yo prefiero que siga vivo y que yo le pueda buscar, rastrear hasta debajo de la tierra ahora, en las llamadas caletas, que yo le pueda encontrar dónde está ese dinero escondido. ¿Sí? ¿De qué me sirve matarlo? No me sirve de nada. Pero cuando vemos nosotros, por ejemplo, yo no sé si ustedes se recuerdan el último fusilamiento en Guatemala. Y solo se los pongo como un ejemplo. No estamos en penal, porque no me quiero meter en el trabajo del colega que da penal, del docente que le da penal. Pero imagínense ustedes cómo será que estos dos individuos, los últimos que fusilaron, yo creo que muchos de ustedes probablemente no habían nacido todavía. Yo todavía estaba estudiando, era un adolescente en ese entonces, y particularmente me recuerdo que fue tan trascendental que en el colegio que yo estudiaba, nos pusieron la transmisión del fusilamiento. Imagínense eso, si eso pasa ahorita con un adolescente, Dios me guarde, pero nosotros lo vimos. Y de alguna manera, nosotros nos damos cuenta que ¿por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué caer hasta ese punto dirían por ahí de barbarie algunos, de enseñarle a un adolescente, a un niño, que pues todo el mundo lo vio, y si ustedes quieren todavía ver el video, pues ahí está rondando todavía, donde todavía el tiro de gracia, etcétera, de tantas cosas, ver el drama que sufre la persona cuando no se quiere bajar del transporte del sistema penitenciario porque sabe que lo van a matar. Bien, todas esas cosas uno se le guardan en la mente y uno dice, disuasivo definitivamente no es. Para mí eso fue así como que no es un disuasivo. Y como dice ahí, lo que dice muy cierto, es que el derecho penal ha sufrido etapas. La venganza divina, la venganza privada, la venganza pública, el periodo de humanización de los derechos, del derecho penal, el derecho penal rehabilitador, que es ahora que se entiende que el objeto es rehabilitar a la persona. Pero yo les pregunto, miren, ese caso que yo les digo de los últimos fusilados, a ellos al final de cuentas los encuentran culpables, los condenan a muerte. ¿Y saben ustedes que fue por secuestrar, violar a una niña, a una nenita chiquita? Bueno, la inyección letal fue después de los fusilados. Eso no fue ya después, como que ya todo el mundo le entró, como que traumamos a una generación completa enseñándoles en vivo cómo matábamos a dos personas. Pero la inyección letal fue después y ya no fue tan público como lo otro. No fue como era el pelotón de fusilamiento en vivo, son cosas que uno se le guardan y no se le olvida, ¿verdad? Y por supuesto, como les digo, es algo que para nosotros en aquel entonces era como normal. No lo vimos. Nadie, no recuerdo que nadie llorara, gritara, se tapara los ojos, no, al contrario, estábamos todos viéndolo en el colegio, en el patio del colegio, viendo cómo mataban a alguien. Increíble, ¿no? Pero bueno, como les digo, estos dos individuos en aquel entonces los encuentran culpables de haber secuestrado y violado a una niñita chiquita. Para quienes pues tenemos hijos es, no sé, no me quiero imaginar qué pueden sentir los papás, no, ni siquiera me lo quiero imaginar. Pero estos dos mismos individuos que concertaron hacer eso, fíjense ustedes que ya lo habían hecho una vez antes. Ellos ya lo habían hecho. O sea, les digo, sí, gracias por lo que dice ahí Álvaro. El presidente Álvaro Arzú hasta se le siguió en vivo porque él fue, creo que a un servicio religioso, estuvo en algún lugar. Y después a Berché fue igual, que a Berché incluso lo llevaron a catedral el domingo antes que tomaran la decisión, imagínense. Medio era con inyección letal, pero sí, como dicen ahí, miren, estos dos individuos que los condenan a morir en pena de muerte en aquel entonces, el tema es que ellos ya habían violado antes, y ya habían violado a menores de edad. O sea que al final de cuentas, el objeto del derecho penal rehabilitador de reinsertar a la persona, al individuo, porque se dice que él no tiene la culpa de ser como es, que es un producto social y que todos somos culpables de que él sea como es. Yo les pregunto, ¿será que alguien que ya violó a una niña, que tiene la capacidad mental
de discernir que eso no es malo, ¿ustedes creen que lo va a volver a hacer o que no lo vuelve a hacer? Esa es una pregunta que yo siempre me he hecho. No es que yo sea malo, no es que yo tenga malos sentimientos, no es que yo tenga deseos de venganza, de rencor, no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de eso. Eso nosotros no lo podemos considerar al momento de hablar de pena de muerte. Pero les digo, al final de cuentas, este es el debate. Han habido foros, han habido debates, han habido, no sé cómo decir la palabra, pero ha habido suficiente materia para discutir sí o no. Y el momento social que estamos viviendo, al final de cuentas, hace o determina que nosotros podamos decir, ¿será que vale la pena aplicarla o no? ¿Será que este tipo de cosas van a dejar de pasar? ¿Será que yo le voy a enseñar a este individuo que violó, que mató a una niña de 4 años, 6 años, Dios mío? ¿Será que vamos a poder encontrar el camino para poder reinsertarlo en la sociedad? ¿Será que le vamos a enseñar que eso es malo y no lo puede volver a hacer? ¿Será que los papás de un niño o niña tienen la capacidad de discernir y decir, bueno, no, él es el producto de una sociedad descompuesta? Y miren, yo no es que sea crítico en contra del respeto a los derechos humanos, porque la vida es un derecho que todos gozamos y tenemos, pero la verdad, si ustedes a mí me preguntan, no es que yo sea full pro pena de muerte, porque yo litigo penal, pero por supuesto también tenemos que tener convicciones, y yo, por ejemplo, no podría defender a quien comete ese tipo de delitos. O sea, no tendría la capacidad de hacer eso. Como abogado que me dedico a penal, no, serían procesos que yo no jamás consideraría tomar. Pero como les digo, esta es una situación que queda también a criterio de cada uno de ustedes. Yo no les puedo imponer a ustedes tampoco mi forma de pensar. Por ahí estoy leyendo que alguien dice que puede venir a regir una norma o tratado internacional, incluso estando, pues mire, Javier, tal vez usted no le tomó mucha atención, no le puso mucha atención, pero acabamos de salir de la CICIG. Ese es un tratado internacional que vino a imponernos. Eso está peor todavía, porque ni siquiera es en materia de derechos humanos. Nos viene a imponer todavía. Ni siquiera la aplicación de una norma. Nos viene a crear un órgano internacional que nos viene a decir cómo debemos dirigirnos. O sea, miren, de veras, para mí eso fue hasta frustrante cuando se aprobó eso. No es que yo sea el experto o que yo les pueda decir que mi palabra tiene que prevalecer, pero miren, de veras, aceptar que alguien venga y que está en nuestra Constitución, pero está el Ministerio Público. Y si yo quiero investigar a quien no paga impuestos, pero está la SAT, que determine si no le he pagado. Y si alguien cometió delitos, pues que lo denuncie al Ministerio Público, que lo procese, etcétera. Tenemos un aparato legislativo enorme, una cantidad enorme de normas jurídicas. Yo he tenido la oportunidad por el tema de litigio penal de compartir algunas exposiciones en materia de lavado de dinero, en las cuales pues yo he sido disertante, y yo les digo, o sea, no tenemos la obligación de aceptar que alguien nos imponga incluso una estructura superior a lo que nosotros tenemos en Guatemala, que está hasta por encima de la Corte de Constitucionalidad, que esté hasta por encima del organismo legislativo, del ejecutivo, del judicial, yéndonos en la bandera de la corrupción, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que hacer es exigirle a los de acá, pero bueno, solo para que ustedes se hagan una idea de cómo se maneja el tema de la supremacía constitucional, que a veces cuando nosotros venimos a hacer el análisis, dice uno, bueno, y entonces, ¿cómo estamos, no? Bueno, Rocío, cuando usted dice que la injerencia extranjera está matando, bueno, mire, la injerencia extranjera en Guatemala, pues no viene necesariamente de la década de los 50. Si lo analizamos así de una forma muy, pues muy dramática, muy primitiva, como un estado incipiente, hasta tuvimos la necesidad de irnos a pegar con México, por ejemplo, de querernos adicionar al imperio mexicano aquel entonces. O sea, es un tema bien complejo. Como yo les digo, pues no tenemos mayor pues problema en decir que somos un producto extranjero, al final de cuentas, al que le ha costado mucho desprenderse de ese tipo de dependencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, de que echaron a perder Guatemala en los 50, bueno, sí, la llamada contrarrevolución planeada por la
por la CIA, el plan de Kissinger, que nos vino a romper después todo lo que traíamos. Pero bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra duda. Fíjense ustedes que ahí con lo que dice Rocío me llama la atención porque dice que con los gobiernos revolucionarios si hubiéramos podido. Bueno, miren, aquí es donde entra la situación. Bueno, alguien todavía está conectando ya para los últimos minutos. Fíjense que es interesante que quien hizo las revoluciones o quien comanda las revoluciones siempre es el ejército. Yo no sé si ustedes lo vieron ya en Teoría del Estado o estarán por verlo, pero cuando nosotros hablamos de ese surgimiento del Estado, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se establece un ejército permanente, por ejemplo. Muchos dicen que no es un elemento constitutivo del Estado, pero es parte y siempre lo tenemos. Y sin ejército no tenemos revolución. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Guatemala fue parte de ese conflicto armado interno que cobró vidas, dejó heridas muy fuertes, abusos. Y lo más interesante de todo, si ustedes lo vieron en sociología o lo van a ver más adelante, por ejemplo, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca nace de militares disconformes con el ejército, con el mismo ejército. O sea, el mismo sistema hace que sea siempre las Fuerzas Armadas los que busquen un cambio, una revolución. Y revolución es, voy a borrarme todo lo que ya tengo y voy a crear algo nuevo, ¿sí? Eso es lo que hace una revolución. Entonces, no sé si alguien más tiene... Sí, ahí lo que dicen que no cambian, sí, Oscar Páez, dice Valletti, creo que menos Valdetti, me refiero que todavía recuerdan a Roxana, la sufre en la cárcel. Bueno, miren, por mucho, yo la verdad que no conozco a nadie que esté feliz de estar preso. Al día de hoy ninguno está ahí queriéndose quedar. Y todos los que de alguna manera, por haber cometido un error tal vez en su vida, un error de decisiones, nadie quiere estar ahí permanentemente. No creo que haya nadie que quiera estar ahí permanentemente en esa situación, ¿verdad? No lo creo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Como le dije, este tema se vuelve apasionante, por eso es que a mí me gusta, porque genera debate, porque se apasiona uno, se mete en el tema. Uno al final de cuentas termina concluyendo que puedes asumir una postura u otra, ¿sí? O yo me voy con la teoría de que el ordenamiento jurídico interno debe prevalecer, o yo me voy que en algún momento dado los tratados internacionales en materia de derechos humanos de la Constitución, ¿verdad? Ya cada uno de ustedes va a tomar su postura, va a tomar su decisión de cómo lo ve y de cómo lo analiza. Así es que, bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta o alguna duda, lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy para que puedan tener el tiempo suficiente de conectarse a su otro curso, que bueno, que ya está apenas a casi 12 minutos de que puedan iniciar, así es que para que no les agarre la tarde, puedan agarrar un poquito de aire, ya que si estuviéramos en la facultad, este es el ratito que salen a pues por lo menos a tomar algo, bueno, ahí, para que no sea tan tarde, no sea tan pesado estar sentado recibiendo la clase. Así es que, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, ninguna duda, creo que hasta acá lo dejamos. Y nos estamos viendo el día lunes nuevamente. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, buen fin de semana. Feliz noche, Lick. Igualmente para todos, cuídense mucho, cuiden a sus familias y cuídense porque no hemos tenido de pandemia, así es que cuídense mucho. Quiero un feliz fin de semana. Solo tal vez con la clase de hoy, si me dan un tiempecito para que se las mande al chat, ¿oyeron? Porque aquí se me dificulta un poquito. Gracias. Pero yo en un momento, en el transcurso de la noche, se los voy a estar compartiendo, ¿oyeron? Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. ¿Alguien decía Lick por ahí? Lick, no se amula, hombre, no maneje y de clases. Bueno, la verdad es que creo que fue Juan Carlos Acuña Rodas. Bueno, yo no estoy manejando, ¿verdad? Estoy parado en mi carro. Lamento mucho la expresión hacia mi persona. Y si algún día pues tenemos el gusto de vernos, va a ser un placer poder estrecharle la mano a Juan Carlos Acuña Rodas. ¿Oyeron? Bueno, tengan feliz noche. Feliz noche, Luis.
Muchas gracias, licenciado, por tomarse el tiempo y por cumplir con su Gracias, clase. Lick, no le haga Feliz caso. noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, Lick. Muy agradecido. Que Dios los bendiga. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Que descanse. Gracias, Lick.